Adelante. Muy buenas tardes a todos. Ofrecerles las disculpas del caso por el tema de la inasistencia por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, hoy vamos a compartir esta experiencia. eh, Data del Hospital de Vitarte, de emergencias COVID, ¿no? Y la información es del año 2021, ¿no? Donde veíamos el tema tan importante, tan álgido para ese momento, y aún sigue siendo eh, un tema, ¿no?, de salud pública, aunque hablamos ya de una endemia. Sin embargo, sigue existiendo la mortalidad por COVID. Más que por COVID, hablamos de coinfección y resistencia a los antimicrobianos en esta época de pandemia, ¿no?, en Lima, Perú. Date de este artículo donde ya aparecían, ¿no?, las primeras evidencias asociadas al COVID de las infecciones bacterianas en pacientes de cuidados intensivos. Estos primeros informes en China detallan la coinfección con otros patógenos, y esas últimas evidencias habían demostrado que pueden aparecer otras infecciones, ¿no? Estamos hablando del inicio, donde ya se hablaba de no solamente bacterias, sino virus, hongos o cualquier otro microorganismo patógeno, ¿no?, el cual describía una infección cualquiera que sea asociada a COVID. Sobre todo la unidad de cuidados intensivos, la unidad de trauma shock, cualquier área de hospitalización, alguna exclusa dentro del hospital, ¿no? Tenemos bastante también asociación a lo que es las comorbilidades, ¿verdad? Lo que es hipertensión, diabetes y muchas otras enfermedades también, parte de lo que involucra, ¿no?, el tema de tener más susceptibilidad a ser infectado por un microorganismo, y aparte asociado a este virus, que si bien en un inicio desconocíamos cuál iba a ser la respuesta inmunológica en cada uno de nosotros, estas comorbilidades incrementaban la posibilidad de llegar a estos cuidados intensivos, intermedios, hospitalización, o ya requerir de un uso mayor, ¿no?, y básico de usar los simples antiinflamatorios o antihistamínicos, y ya llevar a otro nivel, ¿no?, de enfermedad. Este estudio, ¿no?, se realiza en el año 2020, ¿no?, donde habla de que la población de estudio estuvo constituida por 13 pacientes de 49 a 91 años, quienes permanecieron hospitalizados en esa sala con diagnóstico confirmado, ¿no?, por la PCR en tiempo real para COVID, y las variables de estudio fueron edad, sexo, coinfección, antecedentes patológicos personales, el estado al egreso, los microorganismos aislados y la susceptibilidad antimicrobiana. Y de todo este grupo estudiado, el 61.5% fueron féminas, la edad media fue de 78.8 años, el 61.5 falleció, y entre estos el 44.4 presentó coinfección. El 66.7 y el 55.6 de los que padecían, ¿no?, alguna cardiopatía isquémica o hipertensión arterial desarrollaron una coinfección. Acá el germen aislado fue Escherichia coli, el que se aisló con mayor frecuencia, y en la serie estudiada predominaron las mujeres, la mortalidad fue alta, y se evidencia un alto grado de infección bacteriana y de comorbilidades. Más de la mitad de esos pacientes fallece, y fueron las bacterias gram negativas los microorganismos que más se aislaron. Los niveles de resistencia a los antimicrobianos también fueron elevados. Estamos hablando de mayo del 2020. Una de las tablas de este artículo importante, ¿no?, señala acerca de, hablando de la resistencia, ¿no?, las cepas probadas para gentamicina tenemos 9, para micacina 9, para ciprofloxacino 9,
Las cefalosporinas, la cantidad que ven aquí respectivamente, 2, 5, 7, 7, 7. Meropenem 8, al igual que Astreonam, y pipetazo 7, ceftazidima y cotrimoxazol 2, 2, respectivamente, y cefoxitin 1 y vancomicina 1. De ellos, voy a coger la gentamicina, donde las cepas resistentes fueron 3 de las 9, ¿no? La cual representaba un 33.3%. Hablando de ciprofloxacino, hablamos de 9 cepas probadas. Para cepas resistentes teníamos 5 de estas 9, lo cual representaba un 55.5. Y igual a Astreonam de 8, 5, el cual representaba 62.5. Esto nos lleva a nosotros a pensar y hablar de lo que ahora vemos en los hospitales acerca del Plan Nacional frente a la resistencia de antibióticos o el plan en relación al uso racional de antibióticos, como lo queramos llamar, ya sea PRAN o ya sea PROA, en el caso del Hospital de Vitarte, por ejemplo. Tenemos esta resistencia bacteriana y el COVID presente hoy en la actualidad. O sea, estamos hablando que el 2020 ya se notaban estos casos de coinfección y en la actualidad, lógicamente, nosotros podemos afirmar que existe esta comorbilidad y que además la mortalidad se vuelve mucho mayor cuando existen comorbilidades y lógicamente dentro de ellas las múltiples que conocemos, sean hipertensión, cardiopatías isquémicas, las más crónicas, ¿no? Un cáncer con diagnóstico, tratamiento o reciente, cual fuese, o el típico caso que ahora vivimos, por ejemplo, ¿no? En un caso actual en el hospital, un VIH y un paciente de tuberculosis multidrogo resistente, que también hay casos asociados, ¿no? Entonces, se habla de un PRAN y un PROA como plan nacional frente a la resistencia de estos antibióticos o un plan de optimización de los antibióticos, el cual como sabemos, nosotros el prescribir de manera excesiva o inadecuada estos antibióticos en el contexto de la pandemia o en el contexto actual también por el tema de la coinfección, puede facilitar el desarrollo de bacterias resistentes y reducir la eficacia de futuros tratamientos. Aunque este virus es una infección vírica, hay pacientes con posibilidad de infección bacteriana secundaria en los que hay que considerar estos planes nacionales ya adoptados a cada hospital. Las medidas adoptadas en el ámbito también veterinario, ¿no? Para frenar la transmisión del virus también incluyen, ¿no? Estrategias para la prevención de infecciones en la mejora en la bioseguridad de las explotaciones ganaderas también, ¿no? Eso como nota informativa. Y yendo ya al campo de lo que es lo que quería transmitir la experiencia, ¿no? Del Hospital de Vitarte, nosotros, este es el primer cuadro que les presento, de acuerdo al tipo de muestra de aislamiento, ya sea secreción bronquial, orina, hemocultivo, ¿no? Tenemos a la secreción bronquial como la muestra más aislada dentro de estos meses, ¿no? De enero a septiembre. Esta es la muestra donde se aísla bacterias en el laboratorio, es la de secreción bronquial, ¿no? Que redondea el mayor porcentaje. Dentro de lo que es enero, secreción bronquial, orina, hemocultivo, aspirados bronquiales, ¿no? Dentro de febrero también sigue siendo secreción bronquial la muestra más representativa, seguida de orina y hemocultivo. Y aquí más o menos se distribuye al 50-50, ¿no? La secreción bronquial y orinas y hemocultivos, y entre otras, heridas, puntas de catéter, corresponde al 50%. Aquí ya baja la carga para secreción bronquial en el mes de abril del 2021, ¿no? Donde hay hemocultivos en un 18%, sangre en un 7% y orina en 35%. En el mes de mayo tenemos igual, ¿no? Ya acá predomina, ya no es secreción bronquial, sino la orina la que predomina como el tipo de muestra, ¿no? Secreción bronquial un 29% y hemocultivo un 15%. En junio
¿no? Los hemocultivos son los que determinan el 34%, junto a secreción bronquial un 20%. En julio, hemocultivos y secreción bronquial 35 y 25% respectivamente. Y en el mes de agosto tenemos el porcentaje ya, la balanza más equilibrada hacia las orinas. En el mes de septiembre las orinas, ¿no? Son las que hay como tipo de muestra, la que tiene mayor porcentaje, y la secreción bronquial y los hemocultivos 18 y 11%. Dentro del porcentaje de bacterias aisladas, ¿no? Tenemos aquí Escherichia coli y Klebsiella pneumonia junto a Pseudomonas aeruginosa, y el porcentaje, creo que estas no son, no nos llaman la atención, ¿no? Porque estamos como que siempre parametrados o acostumbrados, digámoslo en términos comunes y sencillos, a encontrar una E. coli y una neumonía. Sin embargo, también Pseudomonas, ¿no? En los servicios de UCI, ¿no? Trauma shock, y Acinetobacter baumannii en un 11.06%, ¿no? Que en la parte privada, por ejemplo, no tenemos tanto este germen, sino más es lo típico, lo clásico encontrar, ¿no? Una E. coli, una Klebsiella pneumonia o Pseudomonas, más no una Acinetobacter. Sin embargo, aquí sí, ¿no? Digámoslo así, suelto la idea de una próxima investigación sería una comparación entre las bacterias en la parte pública y en la parte privada, ¿no? O los microorganismos, ¿no? Para no hablar de bacterias in situ. El porcentaje de bacterias aisladas en el mes de enero, ¿no? Tenemos a Pseudomonas aeruginosa como que representa el 32%. Y a esto Proteus mirabilis, Klebsiella aerogenes 11%, neumonía 16%, Enterococcus fecalis 10%, Turans 5% y Acinetobacter 16%, ¿no? Y es por eso que aquí advertíamos la presencia de Acinetobacter en un 11.06 como el total de los meses evaluados. Dentro del mes de febrero, igual, ¿no? Estamos hablando que en enero Klebsiella pneumonia en un 16% y aerógenes en un 11%, mientras que Pseudomonas predominaba dentro de la torta con un 32%. Aquí en este caso, Klebsiella pneumoniae es la que se lleva el 28%, Escherichia coli un 3% en el mes de febrero, y ya no vemos la presencia de Acinetobacter, sino más bien de Serratia, y como menos predominante, y Acinetobacter baumannii en una presentación en un 19%, ¿no? Pero siempre más predominante el tema de Klebsiella pneumonia. Acá en el mes de marzo, la Klebsiella pneumonia y Acinetobacter, ¿no? Tienen un porcentaje compartido, Pseudomonas aeruginosa en un 22% y Escherichia coli en un 13%. En el mes de abril, Escherichia coli 32%, junto con Klebsiella pneumonia, que son los que predominan en un 21%. En el mes de mayo, Escherichia coli predomina y Klebsiella pneumonia le sigue con un 21%. En el mes de junio se repite, ¿no? Solamente que hay un poco más de predominancia para Klebsiella pneumonia, más no para Escherichia coli, y el Acinetobacter baumannii en un 11%. Escherichia coli en el mes de julio logra un 51% de predominancia y Klebsiella pneumonia un 17%. En el mes de agosto, Escherichia coli se lleva casi la mitad del porcentaje asociado a neumonía. Y en el mes de septiembre ya Escherichia coli se vuelve el predominante y Klebsiella pneumonia se lleva el 17%. Esto también por el tipo de muestra recolectada, estamos hablando que son
Estamos hablando de los servicios de UCI, trauma shock, ¿no? Hospitalización, más no la consulta externa, ¿no? Y estos porcentajes hallados, ¿no? Son los que logramos obtener dentro del equipamiento que se tiene en el área de laboratorio. Son de contribuir al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes, ¿no? Justo en septiembre del 2021, ¿no? Ya tuvimos una caída, ¿no? De estos temas de coinfección y de la mortalidad también, ¿no? El porcentaje de bacterias aisladas según el tipo de muestra, aquí vamos a lograr ver en el aro, ¿no? El aro donde tenemos aquí secreción bronquial, ese color azul lo vamos a marcar en esta zona, ¿no? Las tonalidades del color azulino, en el cual la secreción bronquial representa el 57,9% y dentro de ellos tenemos a la Klebsiella pneumonia, eh, con un 11%, Pseudomonas aeruginosa con 21%, Klebsiella aerógenes con un 6%, Serrate marcenses con un 5%, y acá la predominante es Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Dentro de lo que corresponde a las secreciones bronquiales. También no olvidar Acinetobacter baumannii, ¿no? Que como le dije, eso ya a título personal, para una próxima investigación quizás sea posible comparar lo que se ve en la parte privada y lo que se ve en la parte pública, ¿no? Donde Acinetobacter no tiene tanta presentación como lo tiene sí Klebsiella pneumoniae, aerógenes, Pseudomonas y E. coli, ¿no? A diferencia de lo que se ve en la parte pública, ¿no? Y acá hablamos de, ustedes saben, ¿no? El Comité de Infecciones Hospitalarias, donde hay que tomar una serie de acciones y una de ellas es fortalecer no solamente el reporte del mapa de resistencias o mapa microbiológico, sino también el tema de que el área del laboratorio tiene que estar capacitado para los cultivos, ¿no? De acuerdo a guías internacionales establecidas ya, y aplicarlas, ¿no? En una preinfección, en una predesinfección, el cultivo que corresponde y en una postdesinfección, así como los criterios que hay que tener dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas, para que cuando exista algún tema de traslado de pacientes, ya sean, no sé, de zona, de área a área o de piso a piso, o sean traslados entre interinstitucionales, tipo de salud con MINSA o MINSA y MINSA, estos pacientes tengan un control previo, ¿no? No puede ser que tengamos, digamos así, un paciente que va a ingresar a UCI, cuando en la cama 15 está el señor Aliaga y en la cama 14 va a entrar el paciente Reina y viene trasladado de otro hospital y este debería tener un criterio, ¿no? Para ingresar al hospital. No solamente para el tema de aislamiento, sino también para el tema del manejo con el personal, ¿no? Ya que aquí hay varios actores dentro de los cuales uno de los principales afectados, primero es el paciente, luego es el personal de salud al contacto con ese paciente y por lo tanto todo el equipo multidisciplinario del hospital y el paciente. Entonces, para ello hay que lograr tareas, ¿no? Que sean específicas y que logren detallar a la perfección el qué hacer, ¿no? El qué hacer cuando vamos a trasladar a un paciente según guías, según normas, según comité de infecciones hospitalarias, el cual indique, ¿no? Por ejemplo, hacer o lograr un pancultivo o hacer un hisopado rectal o lograr una,
con estos resultados, ¿no? El aislamiento y los cultivos seriados correspondientes pre-desinfección y post-desinfección, no solamente al ambiente, ¿no? Del la esclusa o el ambiente donde se va a colocar al paciente, sino también al personal, ¿no? Al personal, ya sea en el lavado de manos, la técnica de manejo, el tratamiento y todo lo demás. Siempre en concordancia con el área de epidemiología, salud ambiental y, por supuesto, el área de laboratorio, ¿no? Que es muy importante. Dentro del el mes de febrero, igual, ¿no? Aquí tenemos la muestra predominante de la secreción bronquial. Y aquí dentro de la secreción bronquial seguimos viendo a Acinetobacter baumannii en un 25.32%. También vemos a Salmonella, vemos a Pseudomonas, vemos a Klebsiella oxytoca y también a Klebsiella aerógenes, ¿no? Pero los predominantes aquí son Pseudomonas y Acinetobacter baumannii. Aquí, en el mes de febrero, ¿no? Tenemos dentro de la secreción bronquial el 71.17%. Aquí lo que se aisló en orinas fue Enterococcus faecium y el predominante Klebsiella pneumonia, ¿no? El aerógenes se lleva un 5%, ¿no? Y la Klebsiella pneumonia siempre prevalece. Escherichia coli tiene casi un 10%, Enterococcus fecalis 14.29%, Faecium 19.5% y Proteus mirabilis alrededor del 10%. Dentro del mes de febrero en hemocultivos, secreción bronquial tenemos 71.17 como lo mencionaba dentro del tipo de muestra y acá en hemocultivos este 6.31% representa este arito, ¿no? Y dentro de este arito tenemos a Pseudomonas aeruginosa un 15%, Escherichia coli un 15%, Klebsiella, las dos Klebsielas hacen aproximadamente un 40%, 45%, y Enterococcus fecalis 28.57%. Otros, dentro de esos otros están líquidos preorales, aspirados bronquiales, secreción de herida, donde Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa es la que conforman esos otros, ¿no? Esos otros tipos de muestra, a eso se refiere. Durante el mes de marzo, con respecto al tipo de muestra y germen aislado, dentro de los 3 meses más resaltantes, la secreción bronquial cuenta con un 47.4%, 4%, siendo la Pseudomonas la bacteria mayormente aislada con un 20% seguido de esta Klebsiella, ¿no? Que tiene un 13.2%. Aquí lo que vemos es, ¿no? En hemocultivos, Escherichia coli tiene un casi 11%. Dentro de los aspirados bronquiales tenemos un 5%. Las secreciones bronquiales Pseudomonas aeruginosas es la que tiene un 20%. Y dentro de las orinas la Klebsiella pneumonia un 6.6%. En el mes de abril tenemos igual, ¿no? La orina, que es lo más resaltante, siendo la Escherichia coli y Klebsiella pneumonia las predominantes. Y dentro de la secreción bronquial, con un 24.4%, la Pseudomonas aeruginosa, la bacteria mayormente aislada, seguida de Acinetobacter baumannii con un 7% aproximadamente, hemocultivos también con un 17.1%, siendo Escherichia coli la bacteria mayormente aislada con un 10.5%, seguido de Klebsiella pneumonia. Aquí tenemos también en el mes de mayo, ¿no? Con el tipo de muestra y germen aislado respectivamente, la orina, el 42.1%, siendo la Escherichia coli la predominante, y luego
la Klebsiella pneumonia con un 25.2%. En el mes de mayo repetimos, ¿no? El histórico. Para hemocultivos, Escherichia coli 11%, para orinas, Escherichia coli el 25%, para secreciones bronquiales, la Klebsiella pneumonia con un 10%. En el mes de junio también tenemos hemocultivos, Escherichia coli 15.63%, las secreciones bronquiales, la Klebsiella pneumonia prevalece, pero como vamos viendo hacia el acercamiento al mes de septiembre, ya tenemos digámoslo así, la predominancia de muestras, ya no tanto la positividad a lo que es Klebsiella, neumonía ni E. coli, sino más bien la predominancia de E. coli, gracias a Dios, pero siempre la persistencia de, para ya no redundar en predominancia, la persistencia de Acinetobacter baumannii. Dentro del mes de julio, igual, ¿no? Es las secreciones bronquiales. Tenemos un porcentaje con Serratia marcenses de casi 2%, ¿no? Y en orinas, la Pseudomonas aeruginosa, dentro de ellas también en la orina, también Escherichia coli como predominante, ¿no? Que esto ya es bien conocido. Igual Escherichia coli sigue siendo la predominante para el mes de agosto. Y quizás en septiembre, desde de julio a septiembre se repite, ¿no? El aro, ¿no? Donde dentro de las orinas Escherichia coli es la más predominante y la persistencia ya no en un porcentaje mayor como el 15 o el 16% de Acinetobacter, sino puramente de E. coli, ¿no? Y la presencia de Klebsiella pneumonia dentro de los hemocultivos en pacientes de UCI y trauma shock, ¿no? De todas las muestras, la secreción bronquial corresponde, el tipo de muestra, aproximadamente un 36% entre enero a septiembre del 2021. Acá, disculpen, es un error. La bacteria mayormente aislada fue Pseudomonas, con un casi 34%, seguida de Klebsiella pneumonia con 26%, y Acinetobacter baumannii con 22.1%, siendo el mes de febrero donde se presentó la mayor frecuencia de los aislamientos, con un 71.1%. Del total de muestras, la muestra de orina corresponde al 32.4% entre enero y septiembre del 2021, y la bacteria mayormente aislada fue E. coli con un 50.2%, seguida de la Klebsiella pneumonia, aproximadamente 19%, y Enterococcus fecalis en un aproximadamente 10%, siendo el mes de septiembre donde se observa la mayor frecuencia de aislamientos en orina, ¿no? Del total de muestras entre enero a septiembre del 2022, las muestras de los hemocultivos representan el 10% y la bacteria mayormente aislada fue E. coli 35.4%, seguida de Klebsiella, que ahí lo bordea, ¿no? Es 30%, siendo el mes de junio donde se presenta la mayor frecuencia de aislamientos de los mismos. Aquí tenemos la resistencia, ¿no? Tenemos técnicas de resistencia para aislar estas resistencias que generan tanto problema en el accionar del manejo de antibióticos, ¿no? Dentro de la secreción bronquial, aquí tuvimos uno en abril, dos en mayo, en la secreción de heridas, uno en mayo, ¿no? Y esto para Acinetobacter baumannii en secreción bronquial y para Enterococcus fecalis en secreción de heridas, ¿no? Aquí también vemos lo que es Escherichia coli, también, ¿no? Los positivos a lo que es el BLE, ¿no? El famoso BLE, el cual genera bastante inconveniente al momento de el manejo de los antibióticos de los clínicos, ¿no? Aquí tenemos E. coli, ¿no? Positivos a beta-lactamasas, 1 dentro de los hemos, y entre enero y septiembre se encontraron positivo a beta-lactamasa de espectro extendido a Escherichia coli en un 56.3%, de lo cual la muestra donde mayormente se presentó estos casos es en orina,
con una frecuencia de 65.5%, seguido de Klebsiella, neumonía con un 33.3%, aislados donde el tipo de muestra a partir de muestras de orina con un 44%, seguido de secreciones bronquiales con un 37.5%. De la misma manera, en el mes de mayo se aisló Escherichia coli en una muestra de hemocultivo dando beta-lactamasa positivo. Aquí tenemos los carba resistentes, ¿no? Y dentro de ellas, ¿no? Las Klebsiellas aerógenes, neumonias, Acinetobacter baumannii, que son los casos más resaltantes, y los positivos a carbapenemasas igual, ¿no? Para Acinetobacter, en un caso de 16, ¿no? El pico máximo se llevó en marzo, E. coli, 2 casos, Klebsiella neumonía, 44 casos, y aerógenes el total 2, ¿no? Entonces, entre enero y septiembre se encontraron positivos a resistencia a estos carbapenemasas a Pseudomonas con un casi 40%, de la cual la muestra donde se vio mayormente positiva a Pseudomonas fue la de secreción bronquial con un 65%, así como también se encontró a Klebsiella pneumoniae un 30.2%, donde la muestra que mayormente se localizó a esta Klebsiella fue la de secreción bronquial. En tercer lugar, positivo a Acinetobacter baumannii con un 23.6% de presentación. Aquí tenemos, en cuanto a la diferenciación del tipo de carbapenemasa, los métodos basados en esta inhibición de la enzima en presencia de compuestos inhibidores específicos para las beta-lactamasa de clase A, B, C tienen una buena sensibilidad, ¿no? La inhibición con ácido fenilborónico indica la presencia de una carbapenemasa de clase A, KPC u otras, ¿no? La inhibición con ese ácido fenilborónico y con cloxacilina indica la presencia de una beta-lactamasa de tipo AMPC. Y la inhibición con EDTA indica la presencia de una metalo-beta-lactamasa, la clase B del tipo BIM, IMP, NDM. Y la ausencia de inhibición con los inhibidores anteriormente descritos indica la presencia de una beta-lactamasa de clase D de tipo OXA48 y derivados, ¿no? Y esta es precisamente los que estábamos hablando aquí, la inhibición con EDTA. Frente a dicho test de inhibición con EDTA, se observa positivos a dichas pruebas a Klebsiella neumonía, siendo en marzo la más alta frecuencia a partir de muestras de secreción bronquial, seguido de Pseudomonas, y de igual manera en la muestra de secreción bronquial. Aquí tenemos el método de screening para la sensibilidad a colistin en aislamientos de enterobacterias, ¿no? Aquí en la Pseudomonas y el Acinetobacter se observa en este caso que dieron positivos a Klebsiella neumonía con respecto a las aerógenes aisladas en muestras de orina, ¿no? Aquí tenemos neumonía y aerógenes. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Más que nada es el tema de, para redondear las ideas, es que primero compartir la experiencia que se ha logrado durante este periodo de pandemia y los aislamientos que se dan en los hospitales, ¿no? Un gran hospital donde tuvimos los casos digamos así, de traslado, de base de COVID, sin dejar de lado otras grandes instituciones, ¿no? Y en esta época, el germen más aislado y la muestra más aislada sigue siendo la secreción bronquial, seguido de hemocultivos, y dentro de las secreciones bronquiales la presencia de Klebsiella, E. coli y la presencia de Acinetobacter baumannii, que como les indico varía bastante en cuanto a porcentajes y también en la presencia de un Acinetobacter en la parte privada. Dentro de ellos las medidas, porque a mí, como les digo, no de nada nos serviría que yo sepa qué fue lo que salió, si fue un
un inhibidor de DTA, si fue colistin sensible, si fue metal o beta-lactamasa, si fue BLE, si fue KPC, no me sirve si en caso yo como laboratorio no participo y no actúo para que estos gérmenes no se encuentren dentro de estos mapas de resistencia de los grandes y pequeños y muy pequeños servicios de salud. Tenemos que tomar conductas, tenemos que tomar medidas, ¿no? Rápidas, eficaces, eficientes, y dentro de ellas, digámoslo así, no podemos estar en un sitio muy lejano, por más chiquito que sea, en lo recóndito de nuestro país, pero la actitud sin llevar títulos y apellidos, ¿no? Como los tenemos, digámoslo así, en los hospitales, formemos siempre como parte del laboratorio, no solamente ser partícipes, sino también en el accionar hacia el cambio, hacia la mejora continua, el cual el laboratorio no cumple con lograr un cultivo pre-desinfección y post-desinfección, no cumple con entregar información para hacer un mapa de resistencias, sino también, y además, y creo yo que eso es el todo del laboratorio, lo que debe de transmitir es la participación activa en estos planes de intervención, en el que deberíamos frenar y decir ya no más Acinetobacter, ya no más Pseudomonas. ¿Qué conducta se tuvo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista con nuestro personal para mejorar esas conductas? Las técnicas de lavado de manos, según OMS, hay muchas, ¿no? Pegarnos bastante a Joint Commission, ¿no? Que es el manejo en atención al paciente, los estándares, ¿no? Si bien es muy difícil, pero no imposible lograr obtener un ISO, ya sea 15189 o 9001. Sin embargo, sí es cuando uno quiere, el líder y su equipo podría ejercer en el día a día ello, ¿no? Porque ustedes saben que para obtener una ISO no es solamente de una parte, ¿no? Es de toda la organización. Entonces, el objetivo de esta exposición no solamente era transmitir la idea de qué germen fue el más aislado, cuál fue la muestra más aislada, sino el plan de intervención, qué es lo que como laboratorio nosotros estamos haciendo, compartir esa experiencia. Lógicamente la metodología ayuda, no se está pensando, intentando, no lograr, que no es imposible, porque yo estoy convencida que no creo que el MINSA no tenga o salud no pueda tener los recursos necesarios, tal y cual en la parte privada se tiene, para ingresar la metodología necesaria para el diagnóstico oportuno. Hablamos de oportuno como rápido, eficiente, eficaz, y no solamente de liberar el resultado, sino de comunicar el resultado. Y ahí viene la intervención de nosotros como médicos y lograr la correlación clínico-patológica, que es lo que hoy por hoy en el Hospital de Vitarte estamos intentando hacer, al igual que esta gran institución, lo que es el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Tener una participación de 24 por 24, los 30 días o 31 días del mes, todos los días del año, donde estos reportes sean de inmediata visualización, de inmediato accionar, de inmediato reporte y lógicamente el objetivo debe ser disminuir los riesgos de contaminación, disminuir que estos microorganismos logren esas resistencias tan difíciles de manejar en los PROA, en los PRAN, para el infectólogo, para el internista. El objetivo va por ese lado. Les agradezco mucho su atención y las disculpas del caso, y gracias por su atención a este pequeño compartir de información desde nuestro hospital hacia ustedes, chicos. Gracias. Buenas tardes.